7:05, nos acompaña el economista Esteban Quirola, ex prefecto de la provincia de El Oro y director del movimiento Sí 88, que fue uno de los que apoyó a Daniel Noboa en su provincia. ¿Qué tal, Esteban? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jimmy. Un gusto. Buenos días. Muy amable. A ver, aunque realmente aún el presidente Noboa no ha nombrado voceros, pero estamos recurriendo a la opinión de figuras políticas que de alguna manera nos pueden dar un poco más de luces sobre cómo miran ustedes que se va a manejar la relación del ADN con otros partidos y movimientos en la Asamblea, con la finalidad de que tenga gobernabilidad. 70 votos, tiene 14. Se le han sumado otros partidos y movimientos, no sé si andarán ya por 20, 21. ¿Quiénes son las otras fuerzas con las que van a sumar ese número mágico que es 70? Bueno, yo te puedo hablar desde mi punto de vista personal, claro, desde mi visión personal. Y voy a citar lo que Daniel ya públicamente lo ha dicho. Él ha dicho, nosotros vamos a conversar. Sin embargo, para el tema de la Asamblea, él definitivamente tiene que gobernar con la Asamblea. Pero es distinto cuando tú dices, depende de la Asamblea, o la Asamblea intenta de alguna manera maniatar al Ejecutivo o condicionar al Ejecutivo, y se escucha mucho que el presidente va hacia los asambleístas a buscarlos o a conversar, cuando desde mi punto de vista debe ser distinto, pues debe de ser la Asamblea quien debe decir, oigan, vámonos juntando, y vamos haciendo lo correcto, porque este país necesita una pacificación urgente. Desde las calles donde estamos viviendo historias atroces, hasta la política donde hay que deponer simplemente los egos para lograr los objetivos como país. Claro, ahora, hay gente que sataniza el diálogo político. Yo digo que no es una mala palabra. Por eso es que haciendo sumas y restas, decíamos hace un momento, que considerando que Construye ha dado a entender que no está animado como bloque a sumarse a Noboa, al gobierno de Noboa, o al bloque de Noboa, como quiera llamarlo, a lo mejor les tocará sentarse con la revolución, a conversar para acuerdos puntuales. ¿A usted le parece que eso es mala palabra? No, por supuesto que no. Y Daniel lo dijo cuando estuvimos en las declaraciones de la primera vuelta. Él dijo, nosotros vamos a conversar con todo el mundo y lo que no va a haber son trincas, que ya eso ahí es algo totalmente distinto del diálogo. También hay que separar el detalle de que hay la gente de Construye y hay la gente de gente buena, que tal vez los de gente buena no siempre tienen el mismo pensamiento que tiene la gente de Construye. Y en definitiva, el diálogo debe ser amplio. Desde hablar con el asambleísta único del Centro Democrático hasta hablar con quienes han sacado 40, 30, 14 o dos asambleístas. Es necesario ese diálogo. Es un tema real para la gobernabilidad. Son dos poderes del Estado que deben de ir en paralelo, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Pero hay un detalle más, ¿no? Claro. Está el tema de la consulta popular. A mí me preguntan, ¿qué opinas del tema de la consulta popular? Yo creo que es una herramienta válida en la cual tú, de un solo plumazo, solucionas algo que en la Asamblea te puede tomar años y décadas. Porque tú, junto al pueblo, le preguntas qué opinan ustedes, por ejemplo, del cambio en el sistema judicial, que todos sabemos que es necesario. Y eso más 14 preguntas más, o más 18 preguntas más, o más 7 preguntas más, lo vas a resolver en una sola consulta, cosa que a la Asamblea por cada ley normalmente le tomaría 6 meses. Y que muy probablemente vía Asamblea sea muy lento para la reacción que en este momento necesita el Ecuador. ¿En qué se convierte Daniel Noboa hoy en día? Esto es como cuando estás en un partido y estás en una final y el que está en la banca entra los últimos 15 minutos, porque eso es lo que le han dejado a Daniel, los últimos 15 meses. Hay que ver también cómo está ese presupuesto y hasta dónde se han gastado el presupuesto. Sé porque que lo que le van a dejar es $853 millones que no alcanzan ni para los sueldos.
empezando por ahí, Jimmy. Entonces, esto es como el que entra a los últimos 15 minutos y tiene la oportunidad de hacer el gol y convertirse en héroe del partido, o no hacer el gol y pasar a penales. Ah, caray. Que en los penales estamos hablando del 2025. Y si de repente les meten un gol, esta persona pasó a la historia. Esa es la posición, llevando la analogía del fútbol. Daniel tiene que ir y hacer ese gol que convierta al Ecuador en victorioso. Y que esa victoria, ese éxito que Daniel Noboa tenga, tiene que irradiar éxito en el Ecuador en beneficio de todos los ecuatorianos. Pero ese gol es la consulta. Podría ser. Podría ser que la consulta sea la jugada que te lleva a hacer el gol. Que tal vez te ponga en el punto penal para definir. Leíamos el informe de la OEA, que estuvo como observador de las elecciones, y dice que la gente está hastiada de ir a las urnas. Hemos tenido una seguidilla de elecciones que ya la gente está hasta aquí, está saturada. Sí, eso significa más millones de dólares para una consulta popular, cosa que no hay plata. En estos momentos, ¿cómo es, Noris? No se puede ni contratar servidores públicos porque ni para eso aflojan la plata. Entonces, ahorita se imagina que alguien se muere en un hospital porque no se contrata por falta de presupuesto, pero así se llama consulta popular. Y ayer hemos analizado en estos días los analistas, sobre todo jurídicos, penalistas, que dice ninguna de las propuestas de Daniel Noboa que tenía en su plan de trabajo, ninguna necesita consulta popular para efectivizarse. La tabla de drogas la puede hacer él en un plumazo. Así es. El tema del sistema de jurado, bueno, eso es una gran discusión que la mayoría de abogados a los cuales yo he consultado, ninguno está de acuerdo. Entonces, ¿vale la pena en tan corto tiempo, con tantas necesidades, ir a una consulta popular? Mire, como le digo, el tema es la premura. Y el tema es qué tanto tú logras dialogar con la Asamblea y que la Asamblea se ponga la camiseta del Ecuador, del país. Porque si yo veo que es una Asamblea que yo quiero poner una ley que a todo el Ecuador le beneficia y que por temas políticos te dice no estoy dispuesto en apoyar, entonces no me queda otra solución que gobernar junto al pueblo. ¿Cómo gobierno junto al pueblo? Con una consulta popular. Y eso ahí Daniel lo ha manifestado públicamente. Yo simplemente estoy citando lo que Daniel ya... Claro. Pero ¿no sería un poquito riesgoso tener un presidente en campaña permanente? Porque, seamos sinceros, una consulta popular son 4, 5, hasta 6 meses. Entre que pase el filtro de la Corte Constitucional, se presenten las preguntas, el CNE haga la convocatoria, socialización, y el día son 6 meses. De ahí ya se le fue prácticamente el 40%. Es que desde luego que... Y de ahí el propio señor Noboa ha dicho que él va a buscar la reelección. Entonces, él va a tener que pedir licencia, la señora Abad va a tener que subir a la presidencia de la República mientras el señor Noboa esté de campaña. Entonces, sales de la campaña en la consulta popular para entrar a la campaña para la reelección en el 2025. Sí, yo entiendo que los tiempos son cortos, pero también las circunstancias son atípicas. Porque simplemente vivimos la consecuencia de una muerte cruzada. No estamos diciendo, oye, ya terminó el señor Lasso sus funciones y va a entrar Daniel Noboa con sus 4 años como debió haber sido. Son unas circunstancias muy particulares después de la muerte cruzada. Sabemos que Lasso ha usado prácticamente todo el presupuesto que queda. Hasta recursos internacionales. Bueno, ventajosamente... Subió después de la elección de Daniel Noboa. Ventajosamente yo he visto reacciones internacionales en las cuales han ofrecido dinero para que funcione el Ecuador por el nivel de confianza que genera el tener a Daniel como presidente, y obviamente eso está reflejado en el riesgo país. Haber bajado 91 puntos en un instante es realmente significativo. Claro. Pero sí veo en la comunidad internacional dispuestos a ayudar, dispuestos a invertir en el Ecuador, y no te estoy hablando de decenas de millones de dólares, estoy hablando de miles, de decenas de miles de millones de dólares dispuestos a venir al Ecuador a invertir y a ser parte del desarrollo de este país, lo cual a mí me genera una sensación de alegría, porque quiere decir que estamos siendo considerados en los mercados internacionales. Esteban, buenos días. Noris Arroyave les saluda.
Se habla de una ruptura o un distanciamiento entre el presidente y la vicepresidenta, ¿no? No estuvo cuando recibió los resultados junto al presidente, no estuvo en Carondelet en el primer acercamiento que tuvo con el presidente Lasso, el presidente Noboa, y se ve como un accionar muy en paralelo. ¿Cómo crees que esto de aquí, teniendo todos estos fantasmas que ya han existido en los otros gobiernos de malas relaciones, en el gobierno de Lenín Moreno con los vicepresidentes, Lasso con un vicepresidente muy ausente también, se repetirá la historia o realmente son mitos los que existen? Mire, siempre va a haber diferencias de pensamiento entre todos los seres humanos. Cada uno piensa distinto, no todos pensamos exactamente igual. Sin embargo, hemos visto a Daniel Noboa una persona de diálogo y de consenso. Y yo creo que eso debería terminar en eso, en diálogo y consenso con Verónica, sea cual sea el tema. O sea, si estamos de acuerdo, dialoguemos igual y consensuemos. Y si no estamos de acuerdo, igual tenemos que dialogar y consensuar. A ver, otra de las preguntas importantes, Esteban, teniendo claro que estás dándonos tu opinión personal, que correcto, no ha sido designado vocero porque no tiene todavía voceros, tendrá que designarlos en algún momento. Ni interlocutores tampoco. No, es correcto. ¿Tiene equipo el presidente electo Daniel Noboa? Porque eso es algo que siempre a la gente le da vueltas, ¿no? Por lo menos para la llamada primera línea necesita 2.000 personas. 2.000 personas preparadas, algunas de ellas tienen que ser de confianza, otras no tanto de confianza, pero sí muy capacitadas. ¿Tiene 2.000 personas Daniel Noboa para sentarlas ya a trabajar en el momento en que se posesione? Jimmy, no existe el ser humano que tenga 2.000 personas en las que pueda confiar menos aún para un tema público, ¿no? Eso para empezar lo tenemos claro. Pero ahí viene a mi cabeza el detalle de que muchas de las veces dicen, a ver, usted es del otro partido y es el más calificado para sentarse en una función pública y le terminan diciendo, no, usted no puede ejercer esa función, aún siendo el más calificado, el que tiene más experiencia y el que mejores resultados ha dado, y terminan sentando a otra persona solamente por el roce político. Eso tiene que eliminarse, eso es parte de la pacificación del Ecuador que tiene que existir. Si usted es del partido opositor al mío y me cae mal, pero usted es el jugador que necesitamos para que Daniel haga el gol en los últimos 15 minutos, venga, hagamos el cambio, hagamos equipo. Y eso tiene que suceder. Definitivamente no existe el ser humano que tenga 2.200 personas. Y tal vez si yo te digo a ti, Jimmy, dime 50 personas en las que tú puedas confiar completamente para estas funciones, va a ser muy difícil. Sin embargo, el roce que tú has tenido a lo largo de tus años de vida te llevan a conocer o a entender los perfiles que podrían ayudarte. Muchos de esos serán cercanos a ti, muchos de esos podrían ser referenciados y muchos de esos también podrían ser parte de gente con la que has dialogado y te dicen, mira, me parece que este perfil es recomendable para eso, pero sin embargo la ventaja es que siempre la última decisión la va a tener Daniel Noboa, pero yo creería que no son 2.000 y pico, sino que él debería de nombrar las cabezas y esa cabeza responsabilizarse por quienes van debajo en las siguientes líneas. Claro, pero economista, eso sería en un mundo ideal, pero es como bien utópico y bien bonito pensar que puedo como presidente escoger indistintamente del escenario político, de la arena política en la que esté el otro, si tiene las capacidades adecuadas, porque para ejercer una función como tal, como un ministro de Estado en este momento, que es importantísimo, los ministros son súper importantes porque son los que van a ejecutar y van a llevar el plan de acción a territorio y a que se cumpla. Hay que tener, además de capacidad, también un grado de confianza. El presidente tiene que confiar en ellos, tiene que hacer. Entonces, yo creo que la pregunta es, ¿tiene Daniel Noboa dentro de su equipo de trabajo ya en este momento a los ministros adecuados para que enfrenten la situación que tiene el país? Seguramente sí. Lo que yo pienso
es que Daniel ha sido tan cauto y tan precavido en hacer lo correcto que muy probablemente él, aún teniendo los perfiles de los ministros que lo van a acompañar, él igual lo está revisando 2 y 3 veces porque el tiempo es tan cortito que no te puedes equivocar en escoger a la persona idónea para que sea un ministro. Y Daniel en una entrevista manifestó, ministro que no funciona, lo sacamos a puntapiés. O sea, él va a ser sumamente exigente con sus ministros y Daniel tiene un nivel de disciplina muy marcado que lo han llevado a tener el éxito que tuvo en las urnas. Para mí el éxito ha sido esa persistencia que Daniel tiene en buscar los objetivos y yo creo que esa persistencia se va a irradiar hacia los ministros a los que les empezará a escribir todos los días a las 5 de la mañana para ver que se cumplan los objetivos y quién sabe hasta qué altas horas de la noche. Esteban, y la última de mi parte, ¿cómo evitar que en estos diálogos que se pueden tender puentes con todos los asambleístas en general, con todos los bloques, no caer en la extorsión por parte de ciertos asambleístas? Le pongo un ejemplo. Juicio político a Guillermo Lasso. Guillermo Lasso tenía su bloque de asambleístas, ¿no? ¿Verdad? Que eran conformados por independientes, provinciales, el propio Creo. Entonces, pero cuando ya llegó el juicio político, tenías que amarrar más votos. Y comenzó pues la compra de votos, con ministerios, repartos, cargos, y los nuevos asambleístas que recibían estas dádivas estaban contentos, pero los viejos se sentían desprotegidos y abandonados y comenzaron a reclamar incluso en medios de comunicación. Dicen, mira cómo estás maltratando a los que estuvimos desde el principio contigo y ahorita por la necesidad. ¿Por qué es así la cuestión? ¿Cómo evitar que esto se vuelva una feria de la alegría, que se vuelva el reparto de hospitales en la época de Lenín Moreno, por ejemplo, con los hospitales, lo que pasó? ¿Cómo evitar eso? Mira, ahí, primero que no debería de ser así, eso lo tenemos claro, ¿no? Por supuesto. No debería de ser así. El tema tú dices, hay que amarrar. O sea, no es un término que deberíamos ni siquiera tenerlo dentro del léxico político. No deberíamos, pero está, Esteban. Sí, es una realidad, penosamente, sí. Es una realidad que vivimos en la política y que vivimos en nuestro país. El tema del reparto me parece algo inaudito, más aún cuando un legislador representa a una población en territorio y que debería preocuparse de que esa representación lleve a mejorar las condiciones de estos ciudadanos a los que representan territorio. Pero ahí es como lo que sucedió con Lasso, pues, ¿no? Ahí él dijo, a ver, si me siguen molestando mucho, voy a la muerte cruzada. Y Daniel también tiene, tal vez no la muerte cruzada, pero está el tema de la consulta popular. ¿Por qué traigo a colación el tema de la consulta popular? Porque si los asambleístas no se ponen la camiseta del Ecuador, el Ecuador se va a poner la camiseta del gobierno vía consulta popular. Pero, y no está mal decir que lo que diga Noboa sí es Ecuador y lo que pueda salir de la asamblea no es Ecuador. No, es que si tú me dices a mí, mire, amarra y reparto, definitivamente eso no es Ecuador. Pero es que, por ejemplo, y no debe de ser. Con Lasso dice, a Lasso no lo dejó trabajar la asamblea. Discúlpeme, la asamblea no es aplaudir todo lo que envía el presidente de la República. No necesariamente. A ver, por algo son poderes independientes. Si una mayoría en la asamblea dice, señor presidente de la República, eso no va a pasar, no tiene por qué venir una retaliación como una muerte cruzada o una consulta popular. Sí, no, el tema de la consulta popular yo te digo que no es una retaliación, es una opción que te permite hacer lo que necesariamente se debe hacer con la asamblea. Porque como tú dijiste, Omar, hay cosas que no necesitas de la asamblea, que lo puedes hacer vía decreto ejecutivo y que yo creo que el presidente Noboa tiene los suficientes arrestos, pantalones y firmeza para hacerlo. Y que definitivamente lo va a hacer y que este Ecuador va a acelerar y va a irse encaminando a una victoria del país entero por esa ejecutividad que tiene Daniel, que probablemente por la manera distinta de llevar la vida, Lasso no la tuvo. Porque tal vez Lasso tenía que ir al banco a las 11 de la mañana después de que ya cerraban la cámara de los cheques y él recién llegaba. Daniel no, Daniel es una persona que se levanta a 5 de la mañana,
a correr 10 kilómetros y que está permanentemente activo. Obviamente juega a favor el tema de la jovialidad, pero también hemos visto a un Daniel Noboa que, aunque tiene su jovialidad y que mucha gente no ha analizado, que Daniel Noboa viene preparándose inclusive desde antes de cumplir la mayoría de edad, durante 18 años, con esa visión que se anticipa por la muerte cruzada, pero que Daniel la viene conociendo, viene entendiendo país, viene investigando cuáles son los temas necesarios. Él sabe el problema que hay energético y está preocupado por el tema energético. Sin embargo, hay que pedirle información exacta de qué cantidad de agua hay en los embalses, cómo están todo el sistema de generación, cómo está el sistema de transmisión, porque eso es uno de los temas que va a marcar sus primeros días. El volumen de inversiones que vengan al país por eficiencias. Y obviamente el equipo de transición debe de ser muy acucioso en pedir la mayor cantidad de información posible para tomar las mejores decisiones. Y ahí yo sí te puedo decir algo. Daniel es muy bueno, excelente, en cómo digerir la información y las estadísticas por su formación académica. Él tiene 4 maestrías, o sea, y 4 maestrías que van en pro de los temas del país. Entonces la información que a él le llegue va a ser digerida de buena manera, pero él no solamente que tomará, obviamente tomará la decisión, sino que también apelará a la experiencia de quienes lo acompañan. Claro, Esteban, la última pregunta, y siempre dejando en claro y subrayando, es la tercera vez que lo digo, es tu opinión personal, porque así es. Para que nadie diga que hay que ser respetuoso. Claro, hay que ser nadie diga respetuoso. que estás tomándote el nombre de así es. Entonces, la consulta popular sería la opción en el evento que no logre consolidar el apoyo en la Asamblea. Yo creo que lo va a lograr. ¿Ya? Y te explico por qué. Lo va a lograr, entonces ya la consulta no es prioridad. Es tu opinión. Sí, yo creo que la consulta al final va a terminar siendo necesaria por el tiempo que te toma ir vía asamblea, más allá de que hay cosas que tal vez no vayan por la consulta popular, sino que deban de ir por la asamblea. Daniel ya fue presidente de una comisión y en todas las leyes que pasó consiguió más de 100 votos sin amarrar, como decía Omar, porque son leyes que van en pro del desarrollo del país. Si tú haces una ley de eficiencia energética y vas a hacer que baje la planilla de luz de una madre de familia y esta persona se llega a oponer en la Asamblea Nacional, oye, hasta su madre lo repela en la provincia de donde venga esta persona, pues. ¿De acuerdo, Jimmy? Entonces, el tema es que en la Asamblea no es que se van a plantear locuras, sino que se van a plantear los temas que son necesarios para el país, que no debería existir ni un solo asambleísta que esté en contra de lo que beneficia al país. A veces tú puedes decir, bueno, tal vez el tema de la forma puede ser distinto, pero cuando el fondo significa que tú vas a caminar seguro por las calles, no debería oponerse nadie. Cuando el fondo es que tú tengas una planilla de energía mucho más barata, nadie se puede oponer. Que se elimine ese Cenecit cuando existe un clamor popular de tanto joven que no puede ir a la universidad. Pobre de aquel asambleísta que se niegue, porque cuando llegue a su provincia, los jóvenes lo van a linchar, pues. Y no solamente si lo ven físicamente, mediáticamente será linchado. Bien, gracias a Esteban Quirola, ex prefecto de El Oro y el titular del movimiento Sí 88 que apoyó a Daniel Noboa en su provincia. Muy amable, Esteban. Muchas gracias, Jimmy. Sí.